Yo no había puesto para que... Hola, buen día, profe. Buen día, ¿cómo están? Bien. Espero que cerramos todo esto. Perdón. 2 minutos. Word. La negra está dormida allá en el fondo, arriba de las bolsas de arena y eso, allá está dormida. ¿Qué me falta esto? Esperamos unos minutos y empezamos.
Voy a aprovechar un vaso de agua. Tengo que poner un cartelito, alguna animación en el medio antes que se conecten todos. Algún dibujo animado. Bueno, voy a aprovechar mientras se van ingresando los demás. Un error muy común que encontré mientras corregía los trabajos, es una pavada, pero bueno, me sirve para corregírselo. Ya igualmente se los corregí a cada uno que me lo fueron mandando. Es el tema de el uso del botón mostrar. Voy a compartir la pantalla. Ahí está, bien. Yo escribo cualquier pavada. Es más, voy a generar un texto aleatorio, así es más fácil. Yo escribo esto. Cuando tengo que hacer una separación en lista, ¿no? Por ejemplo, que yo tengo que poner país, y yo ahí pongo, no sé, Alemania, Dinamarca, Perú, y no sé, Tailandia. Y cuando yo, dentro de un texto enlistado, quiero hacer separaciones, yo vi muchos que hacían esto. Barra espaciadora, y le ponían, no sé, 16 kilómetros. Después ponían Alemania, barra espaciadora, y hacían, no sé, 25 kilómetros. Bueno, ¿cuál es el problema con esto? ¿Cómo me doy cuenta cómo está hecho esto? Básicamente con el botón mostrar todo, que es este que está acá. Está al lado de los estilos rápidos. Me va a marcar no solo cada vez que haya un punto, ese punto me indica la separación entre las palabras, o sea, una vez que aprietan barra espaciadora, obviamente si ustedes ponen una palabra, después hacen un espacio y ese espacio queda marcado. Eso se llama, en Word o en documento escrito, caracteres no imprimibles. ¿Qué significa? Son los caracteres que no se ven. O sea, un espacio entre la palabra, por ejemplo, entre al y al principio, no se ve, pero cuenta como carácter. Entonces, cuando ustedes cuentan caracteres, lo va a contar. No son palabras, son caracteres. O sea, son marcas en el texto. ¿Eso queda claro? Todos los signos son caracteres. Ocupan lugar, pero no se consideran palabras. Ahora, justamente los caracteres no imprimibles son los que no se ven. Si yo hago un punto,
o una coma, deja una marca gráfica, es decir, se ve. Si yo hago un espacio, no se ve. No tiene lo que se llama una grafía, no deja un registro gráfico. Entonces se llaman caracteres no imprimibles, los caracteres que no se ven. Bien, este hermoso botón a mí me muestra básicamente los caracteres no imprimibles. Acá le dicen símbolos de formato oculto. En realidad, la palabra oculto no sería porque no están ocultos, es que no se ven, que no tienen marca gráfica. Y ahí también me dice muestra marcas de párrafo. Y las marcas de párrafo son básicamente estas. Yo lo que estoy haciendo es utilizando dos marcas de párrafo, que son la primera, el comienzo del margen izquierdo, ¿sí? O sea, yo me apoyo, no me acuerdo si era acá o en el turno de la tarde que preguntaban por qué yo no puedo empezar al borde de la hoja. Porque justamente esta marca de párrafo, que es el comienzo del margen izquierdo, te indica dónde vos empezás a escribir. Vos empezás a escribir acá. Si esta marca estuviera corrida, vos empezás a escribir ahí. Y si esta marca estuviera corrida para allá, vos empezás a escribir ahí. ¿Bien? ¿Eso queda claro? Perfecto. Ahora, cuando yo hago una lista, tengo dos marcas gráficas que son el comienzo del párrafo y la línea de sangría. Pero si yo aprieto el tabulado, fíjense que ahora la marca gráfica o el carácter no imprimible ya no es un punto, sino que es una flechita. Esa flechita, lo que me está marcando, es básicamente vos estás haciendo un tabulado. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque si ustedes se fijan, cuando yo desplazo, van a ver que yo puedo hacer esto. Y tengo dos marcas acá en la regla. La marca del comienzo del margen izquierdo y la marca de la sangría del comienzo de texto. Es decir, el margen está acá, no se mueve, no se modifica, pero yo comienzo a escribir acá. ¿Eso se ve? Entonces, ustedes lo pueden modificar la sangría de manera muy sencilla, haciendo clic ahí. Pero claro, esta palabra está suelta. Es la única, o estas dos palabras, si queremos tomarlo así, estas dos palabras están sueltas. Hay solamente una palabra en el renglón. ¿Qué pasa cuando yo marco un párrafo? Yo desplazo esto a medio centímetro y solamente lo aplica como sangría. ¿Eso queda claro? Bien. Cuando ustedes hacen una lista con viñetas, también van a tener, fíjense, una línea de tabulado, o sea, como si ustedes hicieran esto, y ven que lo que yo muevo es básicamente la línea de sangría y la línea de párrafo. Ahora, ¿qué pasó? Se corrió. Si nos fijamos en la regla, tenemos línea de margen izquierdo y línea de sangría. Entonces yo puedo correr esto o con estos o con los tabulados. ¿Sí? Entonces, conclusión. Cuando ustedes tengan que mover o tengan que hacer listas separadas, lo que hacen es tabulan. O quiero mover al centro, tabulo. Si no les gusta tabular, bueno, le ponen una numeración o una viñeta y lo mueven con la regla a la ubicación que ustedes quieren. Generalmente pueden agarrar y hacer que coincida con la sangría. Entonces, si esta sangría es de 0,5, yo en 0,5 coloco una línea de margen, o en 1 conozco la línea de margen.
Esto, obviamente, yo lo voy a editar. Sí. Lo voy a editar para que calce en línea recta. Acá está, hasta acá estamos. ¿Sí? Perfecto. Bien. Entonces, cada vez que ustedes me mandan un laburo, yo lo que hago es aprieto este hermoso botón y me fijo cómo está construido el texto. De la misma manera, cuando nosotros hacemos una tabla, y no sé, y ustedes me lo mandan así, yo lo que hago, ¿ven? Fíjense que no tiene texto, o sea, no tiene líneas de borde. Bien, yo lo primero que hago cuando recibo un texto así es, voy a mi botón mágico y me fijo cómo está construido. Y me salen las mismas marcas de registro. Solamente que acá la diferencia es que tengo este simbolito que me está marcando que cada uno es una celda. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es lo otro que me interesa? Que si ustedes se fijan, yo voy a escribir acá cualquier cosa. No sé, clase. Fíjense que acá yo no empecé pegado a la línea. Y tengo esta marca, la marca gris, que básicamente es las columnas. O sea, una tabla básicamente es una columna con... ¿Se acuerdan cuando nosotros aplicábamos columna en un texto? Y yo me fijo acá, coloco... Si yo esto lo quiero convertir en 5 columnas, marco, voy a diseño de página, voy a columnas, voy a más columnas y elijo, no sé, 5. Y fíjense que lo mismo que aparece acá, esta zona gris que tengo ahí, que sería la calle de la columna, lo voy a tener acá en la tabla. Entonces, básicamente podemos definir que una tabla es un texto separado en columnas con líneas. Obviamente mucho más complejo porque tengo, además de las columnas, tengo las filas. Pero básicamente es eso. Ahora bien, fíjense que al lado de la columna, en cada una de las celdas, me aparecen las dos marcas de párrafo que serían margen izquierdo y sangría. En este caso están juntos, ¿por qué? Porque el margen izquierdo sería la columna y la sangría sería donde comenzamos. Ahora bien, ¿lo puedo desplazar? Sí, lo puedo desplazar como cualquier texto normal, solamente tengo que agarrar y correrlo. Se va a correr el simbolito, ¿ven? Que se corre esa especie de ojito que tiene ahí. Y se va corriendo en el medio de la celda. Obviamente esto lo puedo hacer en cada celda original, en cada celda de la tabla. Ahora, cuando tengo un párrafo, vamos acá a escribir un texto un poco más largo. ¿Sí? Voy a combinar estas celdas así un poquito más. ¿Se ve ahí el texto? Bien. Figura lo mismo. Ahora, si yo muevo todo, se va a correr todo. ¿Y hasta dónde me hizo? Hasta el párrafo. O sea, este no me lo modificó. ¿Por qué? Porque es un párrafo independiente de este. O sea, si bien la tabla tiene una estructura independiente cada celda, sigue respetando la estructura de párrafo. Entonces, cuando vaya acá,
voy a ver que el simbolito queda pegado como originalmente, y cuando me fije acá, no, porque lo desplazo. También puedo crear sangría. Desplazo ahí. Entonces, ¿qué significa? Que este hermoso simbolito a mí me sirve para justamente ver cómo está estructurado el texto. Por más que no tenga líneas, por más que no sea lo que sea, yo voy acá, fijo imprimir, tengo esa porquería, vuelvo y digo, che, ¿para cómo está hecho esto? Ding. Ah, es una tabla. Bien. Ah, bien, acá está el par. ¿Sí? Ya. Con esto yo puedo ver cómo está estructurado ese texto. Acá estamos. Bien. Hablando de tablas, y ya que vimos la parte de imágenes, vamos a hacer una pequeña aclaración. Que calculo que esto lo sabrán, pero me viene bien. Vamos a ponerle unas líneas. Si ahí obviamente tengo una tabla muy sencillita, la voy a cortar. Así es más fácil. ¿Ven lo que pasó acá? Como tenía combinado, me falta una línea porque borró toda la celda. Así que para solucionar esto, ¿cómo hago? ¿Lo dibujas? Lo dibujo exactamente, Corrado. Entonces, voy a diseño, voy al lápiz, me apoyo en la línea y bueno, me apoyo en la línea, dije, hago un poquito de zoom. ¿Por qué no me lo deja dibujar? O sea, a mí me pasó eso. Lo tuve que Bien, borrar. pregunto aparte de Corrado, ¿por qué no, si yo dibujo, no me da bola? La Macarena puso cara seria, está como pensando. Bien, el problema es que justamente yo borré la celda. Entonces no hay línea para hacer. Ya, Word se maneja como muy tontolón. Si hay una celda, puede tener borde o no puede tener borde. Entonces yo o dibujo el borde o no dibujo el borde. Pero en realidad acá no está la celda, vuelvo para atrás, porque yo la borré. O sea, como había combinado esta sola en una, y me la tomó como que era la 5, o sea, la 4 y la 5, la columna 4 y 5, me tomó como que formaba parte de eso, dijo, bueno, te borro. Claro, si me fijo en el simbolito mágico mostrador, ahí está, pero no existe. ¿Ven que falta esta? Faltaría la que está acá. Entonces me está diciendo, no, mirá, ahí no hay una celda. Ahí está el hueco. No la puedo dibujar. Porque dibujar en realidad no es crear una celda, sino que es pintar la línea que no se ve. ¿Queda clara la diferencia? Agrega línea a la celda que ya está hecha. Cuando no hay celda te dice, no, mirá, es como si vos quisieras agarrar acá y hacer una línea. No puedes hacer una línea, puedes hacer una celda, pero no puedes hacer una línea sola. No puedo hacer una línea. Tengo que empezar con un cuadrado. Bien, esto es exactamente lo mismo. Puedo empezar con un cuadrado, pero sería una tabla dentro de una tabla, una chanchada de mundo. Esto no, feo. Entonces, ¿cómo se hace? Y básicamente tengo que hacer trampa. Tengo que hacer, y miren, ven, no me de, o sea, donde hay tabla me dice, bueno, dale, yo te dejo que hagas otra columna, pero acá no. Entonces, moraleja, ¿cómo hago esto? Bien, opción fácil. Borro toda la línea y la vuelvo a agregar, que sería lo más fácil. Ahora me vas a decir, ah, pero si tengo texto, profe, ¿qué hago? No, si tengo texto. Bien. Yo me estoy dando cuenta que no puedo crear una línea. Entonces, vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a agrandar esto. Vamos a dibujar una pequeña línea de mentirita dentro de la celda automáticamente que está. Y vamos a mover estas dos. Ahora, fíjense qué pasa. Si yo muevo, ¿qué está pasando? Se mueve la línea entera de la columna. O sea, sería la 1, 2, 3, la tercera columna. ¿Eso queda claro? Bien. ¿Cómo hago para mover esta y que llegue hasta acá? Si yo muevo todo, y yo quiero que la primera fila quede donde está, la tercera fila quede donde está, y la cuarta fila quede donde está, pero que se mueva esta solita y que llegue hasta ahí. ¿Cómo haría? ¿O qué tengo que hacer? ¿Cómo, profe? No entendí. Claro, yo ya tengo las líneas que me faltan. El tema es Sí. que la tuve que hacer dentro de la columna 2, vamos a decirle, esta. De nuevo, lo hago de nuevo, así queda claro el tema. Yo tengo que agregar esta fila, esta línea, perdón. No la puedo agregar porque está vacía. Entonces, ¿dónde está la automáticamente anterior? Esta. Esta sí es una. Entonces agarro y digo, bueno, listo, ahí te mando la línea. Pero yo tengo que hacer que esta línea llegue hasta acá. Si la muevo, se mueve todo. ¿Por qué? Porque está en continuidad. Forma parte de esta columna. ¿Cómo hago para mover solamente este y que llegue al fondo? Seleccionas esa columna. Muy bien. Corrado hoy, no sé, se levantó. Ahora. Bien. Selecciono la línea que quiero y la muevo. Después, obviamente, selecciono la otra, la muevo donde va la columna 3, y ahora muevo, básicamente. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, solamente puedo dibujar líneas en celdas que están creadas. Cuando hay un hueco, la tengo que crear en la anterior y moverla, o borrarla toda y hacerla. El borrarla toda me sirve cuando está vacía, pero cuando tengo texto tengo que hacer la chanchada que acabo de hacer. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, si ustedes se fijan, cuando ustedes insertaron imágenes, yo tengo que las celdas básicamente vienen predeterminadas, dijimos, por el tamaño de texto que está establecido acá. Entonces, a medida que yo vaya escribiendo, la celda se va agrandando, tratando de respetar, en teoría, el ancho de columna. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando ustedes quisieron insertar imágenes? Por ejemplo, en uno de los ejercicios que envié, yo la imagen, agarro el búho este, lo mando ahí, y ¿qué pasó? Obviamente se agrandó para cumplir con el tamaño que tiene esta imagen. Esta imagen es gigante, entonces se agrandó demasiado. Yo agarro, achico esto, achico, y se va a volver hasta ahí. Bien, fíjense que lo que cambia es el alto de la fila, ¿no? Ahora, esta fila es pequeña, ¿por qué? Porque no tenía nada. Ahora, esta fila ya está llena, vamos a decirlo. Ya está adaptada. Y obviamente se adapta toda la fila, no solamente la celda donde hay usted. ¿Está acá claro? Bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo arrastro la lechuza? La lechuza, o el búho, se adapta al nuevo tamaño y me queda alineado a la izquierda y arriba, como si fuera un texto. O sea, empiezo de izquierda a derecha, de arriba para abajo. ¿Eso está claro? ¿Por qué me queda así? Porque, bueno, ya tiene el tamaño para que le sobre espacio. Si yo lo coloco en esta, no hay espacio, ¿por qué? Porque llega hasta donde ocupa
el tamaño de mi figura o de mi hombro. Bien. Ahora vamos a suponer que yo quiero esa imagen centrada. ¿Se puede? Sí. Pero si se fijan, solamente me lo centra en el eje horizontal. O sea, me lo puede centrar a la izquierda, al medio, a la derecha. Si yo lo quiero centrado en el medio, no me alcanza con esto. Tengo que ir a las opciones de alineación de celda. Tengo que ir acá y hacer esto. ¿Hasta que estamos? Bien. Genial. Ahora hay un problema. Y por eso lo quiero enganchar con el tema del botón mágico muestra todo. ¿Qué pasa cuando yo tengo acá? Yo lo voy a alinear al medio, y obviamente no hay cambio. ¿Por qué? Porque no tiene lugar para arriba y para abajo para que se vea. ¿Cuándo se va a ver esto? Cuando yo agarre y haga esto. Cuando agrande la celda y le dé el tamaño. Como ahora está centrado en el medio, no importa cuánto agrande, siempre la lechuza esta va a estar en el medio. ¿Eso queda claro? Bien, pero hay un problema. Porque toda la vida son problemas. Cuando yo apriete Enter, ¿ven? Va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque yo estoy agrandando la celda artificialmente y solamente yo me fijo con los botones mágicos. Bien. Hasta acá todo muy bonito. Con el texto pasa exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, pongo buen día. Lo quiero centrar. Ahí. Bueno. Ahora después, enganchense directamente. Cuando termine esto. Cuando tengo texto, y lo voy a agrandar un poquitito para que se note más. Ven que ahí se movió solamente la celda que yo tenía seleccionada porque estaba seleccionada en el azul. Cuando tengo más espacio, yo puedo centrar ahí o ahí. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora, si yo hago Enter para darle espacio y yo quiero acomodar esto y digo, bueno, quiero que esté centrado en el medio, ¿por qué no se centró en el medio? ¿Por qué no está acá hoy en día? Miren, por algo activé esto. Fíjense. Voy a borrar. ¿Qué borré ahí? Los hago de nuevo y los borro. ¿Qué borré ahí? Los cositos de párrafo. Sí, ¿qué son esos cositos? Estos específicos. ¿Qué estoy haciendo con el texto? Miren qué pasa acá. Bien, me voy de la tabla. Escribo pirurín, pirurín, pirurín. Pirurín, pirurín, pirurín. Pirurín, pirurín, pirurín. ¿Qué estoy agregando con ese simbolito? Espacio. Espacios, exacto. Cada vez que yo aprieto Enter, aparece esa marca. El tema es que yo generalmente no tengo activado ese simbolito. Entonces yo lo que hago es, por ejemplo, una oración. Pirulín, pirulín, pirulín. Punto y aparte. Pirulín, pirulín, pirulín. ¿Estamos? O sea, cada vez que yo quiero hacer un punto y aparte, aprieto eso. Si yo me fijo en el simbolito mostrador todo, aparece ese símbolo.
O sea, cada vez que yo aprieto Enter, aparece este símbolo. Bien, ahora, en la tabla es igual. Ahí yo tengo 2 Enter. Por eso la celda se agrandó. Si yo los borro, vuelve a su tamaño original. ¿Por qué? Y lo engancho con lo de la primer parte de la clase. Son caracteres no imprimibles porque no se ven, pero ocupan lugar. Es decir, esto me está modificando la tabla. No es vacío. Sí, obviamente, si yo salgo del símbolo, ustedes van a ver espacio en blanco, no hay nada. Pero ocupa lugar, porque si no ocupara lugar, no haría eso. No me modificaría la estructura de la tabla. ¿Eso queda claro? Bien. Ahora, punto 2. Yo tengo el espacio ahí y quiero que buen día me quede centrado, como si fuera un título. Voy acá, lo centro y no se acomoda. ¿Por qué no se acomoda? Chun, 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 chun. No se acomoda porque esos dos espacios, o sea, esos dos enter, ocupan lugar. Es como si yo hubiese hecho esto. Entonces, no puede estar en el medio porque en este renglón, vamos a decir, hay una P. Y no puede estar abajo, lo voy a poner abajo, porque en el de abajo hay una P. ¿Se entiende? O sea, una palabra no puede ocupar el lugar donde está la otra. Bueno, en realidad no importa que esté la P, lo que importa es que esté el Enter. Es decir, el Enter ocupa lugar. Entonces yo no puedo acomodar algo si hay un Enter. Claro, pero ¿qué pasa? Digo, bueno, lo borro. Cuando lo borro, desaparece ese lugar que yo creé artificialmente. ¿Eso queda claro? Bien, ¿cómo hago para que el buen día me quede como lo he hecho? Centrado en el medio con espacio. ¿No tiene que poner las líneas para abajo? ¿Agrandar todo? Exactamente. Tengo que crear el lugar, pero sin agregar caracteres. O sea, sin agregar letras de más. Entonces, ¿qué hago? Arrastro la línea. Y ahora sí. ¿Cuál es la diferencia? Esta. Ahí no hay caracteres. Y acá hay caracteres. Este lo puedo centrar en el medio. Este no lo voy a poder centrar en el medio. ¿Por qué? Porque están estas porquerías. Cuando borro estas porquerías, va a estar centrado, pero no va a tener lugar. Para que esté centrado, tengo que... ¿Eso queda claro? Sí. Con las imágenes es más fácil de ver, pero con los textos funciona exactamente igual. Bien, ahora, para responder a uno de los ejercicios que les di. Si yo acá tengo el buen día y tengo una sola celda, vamos a combinar celda. Quiero poner buen día y quiero poner la fecha. Y que la fecha me quede a la derecha. Entonces yo pongo, por ejemplo, no sé, hoy es 20 del 5, 20 del 5. Si yo quiero que vaya para allá, ¿qué les dije que tenemos que apretar? Tabulación. Tabulación. ¿Qué hace tabulación dentro de una tabla? Me ¿Va para mueve, abajo? crea celdas nuevas. Ah, mira. O crea celdas nuevas o me muevo por las celdas. O sea, si yo tuviera acá, por ejemplo, vamos a hacer unas líneas. Si yo estoy acá y aprieto tabulación, ¿qué hago? Me desplazo por las celdas. Cuando llego al final, me dice, che, ya no tengo más celdas para desplazarme. Bueno, le agrego una línea. Se mueve. Ah, si está dividida,
Sí, va para el costado. Claro, si tiene lugar, se va moviendo por cada celda. O sea, esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuando llega al final, dice, no tengo más lugar porque acá se acabó la tabla, te hago una fila más. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que la tabulación no me sirve para separar marcas de registro. Vos podés decir, bueno, pues tenés los triangulitos estos. Entonces, separalo. Separa todo. Y si esto lo separo con ahí, esto no es chanchar. Si Bien, lo marcás y lo alineás a la derecha, bien, lo marco. ¿Por qué me lo está marcando todo junto? porque está todo junto. Porque está todo junto. Ahí son dos palabras distintas. Entonces ahí voy a marcar, ¿sí? Y a la derecha. ¿Qué pasó? No, todo junto. Todo junto. ¿Por qué? Porque básicamente lo toma como que es un renglón. Y si se acuerdan de lo que vimos hace 8.000 millones de clases, los renglones se pueden alinear solamente por renglón. Es decir, el renglón de arriba a la izquierda, el renglón de abajo a la derecha, el renglón de abajo al medio, pero no dentro del mismo renglón. Bien. ¿Cómo hago entonces para que la fecha esté alineada a la derecha? Con la alineación de tabla que puso hoy, Básicamente lo que tengo que hacer es modificar la tabla. Exacto. Lo que tengo que hacer es, me queda menos de un minuto, espero que me alcance el tiempo. Dibujo, agarro la fecha,